Bueno, buenas tardes Hola. y bienvenidos a todos a este taller de modelado BIM, donde nuestro compañero Sergio Beltrán nos explicará en el entorno BIM pues, cómo se ha procesado y cómo se han obtenido los diferentes modelos de un puente ubicado en la carretera Machu Picchu en Perú, el puente Kiko Olmayo. Eh, digamos que esto empezamos ¿Sí? este año con una serie de jornadas que yo creo, Es que dada no sé la si me oye. particularidad de la Espera, pandemia, pues nos ha hecho a todos es que a estoy través de para diferentes adaptar con una cosa que me han dado nueva, plataformas, pero lo voy a pues tener que dejar. poder O de sea, no alguna sé cómo. forma llegar a más colegiados. El entorno BIM estamos apostando por ellos porque desde luego, tanto desde Europa como desde nuestro Ministerio de Referencia, el Ministerio de Transportes y Movilidad, bueno, pues nos están obligando, lógicamente, por legislación, a que tengamos que poco a poco presentar los proyectos y las licitaciones en BIM. Sí, sí os rogaría que apagarais los micrófonos, porque si no se oye todas vuestras conversaciones y es difícil que podamos por lo menos transmitir. Anterior para incluso redactar una guía para licitaciones BIM, guía que está a disposición de todos vosotros y poco a poco iremos haciendo actividades para que todos sepamos lo que es el BIM, cómo se está desarrollando en el mundo y en España y que esto al final nos va a sobrepasar. Es como tantas y tantas cosas que los técnicos nos dejamos llevar, ya vendrá y al final no es que venga, sino al final pues nos sobrepasa. A mí el primero y ya digo que pues como tantas otras cosas en legislaciones, contratos del Estado, etcétera, etcétera, que queremos hacer este año, pues el BIM apostaremos por ello pues para que por lo menos no nos sobrepase y estemos preparados todos los ingenieros civiles ante esto que se nos avecina, porque además con los nuevos inversiones que vendrán por parte de Europa de los fondos de recuperación, pues seguramente más de una licitación, más de un proyecto nos lo van a hacer entregar. Bueno, y dicho un poco así muy rápido, no quiero extenderme más, pues voy a presentar a Sergio Beltrán. Sergio es un compañero, ingeniero técnico de obras públicas, ingeniero civil, que estudió en la Universidad Politécnica de Madrid. En su dilatada profesión, pues ha pasado por diferentes empresas tan importantes como Ferrovial y actualmente se ubica en la empresa donde se ha desarrollado el proyecto de este puente. Digo, ha estado en Ferrovial, ha estado en Vías y Construcciones y, como os decía, en Signum Servicios Integrales y en Ingenierías de Puentes y Estructuras IPES. Tiene el Master BIM de Management, con lo cual pues nos dará unas nociones y además prácticas, como digo, en el puente que hay en Perú y seguramente que aprenderemos pues muchísimo. Todos los que seáis colegiados, igual que lo hicimos con Sergio, pues os ofrecemos la plataforma pues para que transmitáis al resto de compañeros vuestros conocimientos o vuestras experiencias, que yo creo que es importante que todos digamos qué estamos haciendo y llevemos a la ingeniería civil como referente. Pues bien, Sergio, muchas gracias por ofrecerte además a esta primera jornada de año. Seguro que con un tema tan interesante que a todos nos va a parecer como es el proyecto del puente en Perú. Somos todos tuyos y adelante cuando quieras. ¿Estás silenciado el micrófono? Ahora, seguro que sí, ¿no? Vale, pues muchas gracias, Juan Manuel, por la presentación. Bueno, no tengo mucho más que añadir, salvo empezar un poco con la presentación. Bueno, ¿por qué hemos decidido hacer esto? En realidad hemos decidido hacer una jornada como esta porque, bueno, pues en Internet podemos encontrar mucha información sobre BIM,
muchos tutoriales, pero en realidad creo que cosas prácticas no hay muchas. Y una persona que quiera empezar a utilizar o saber un poco de qué va el BIM va a empezar a ver una serie de conceptos que no va a entender de primera si no lo ve relacionado con imagen, con vídeo, con un caso real, que es lo que hemos hecho nosotros. Antes de empezar, me gustaría explicar un poco qué es el BIM para los que no lo conocen. Seguro que muchos de los que estáis aquí ya habréis trabajado con él y otros a lo mejor ni lo habéis tocado de cerca. Bueno, pues BIM se traduce pues, en 3 sílabas, que son la B de building, de construcción, realmente es para lo que sirve, para construir. La I de information, información, es la parte central de la metodología. En realidad hace referencia a la manera de gestionar la información a lo largo de la vida útil del proyecto. Indicar que el intercambio de información se tiene que producir de manera colaborativa. Para que sea BIM es uno de los requisitos fundamentales que sea colaborativo, trabajar en grupo y trabajar en la nube principalmente. La información se la vamos a dar por medio de parámetros que son los que posteriormente se van a conectar a los programas de planificación y costes. En realidad el BIM se basa también en eso, en la parametrización. Y por último, la M de modeling, modelado. En realidad, pues lo que estamos hablando es de modelar en 3 dimensiones cualquier infraestructura para anticiparnos a los problemas que nos vayamos a encontrar antes de la obra. Ya sabemos todos que el papel lo aguanta todo y hasta ahora todos los proyectos en papel se puede hacer cualquiera, salvo cuando llegas a la hora de la verdad y te encuentras con multitud de problemas, pues eso es lo que nos queremos anticipar con el BIM. También habréis oído hablar de las dimensiones BIM. Habréis oído hablar de 3D, 4D, 5D. Pues os explico qué es. Cuando hablamos de la dimensión 3D, en realidad nos estaríamos refiriendo al modelado paramétrico de la infraestructura, es decir, al diseño en 3 dimensiones y a su parametrización. Luego tendríamos la dimensión 4D, que sería el tiempo, la planificación. La dimensión 5D, que sería el coste. En realidad estaríamos hablando de programas de mediciones y presupuesto. La dimensión 6D hace referencia a los parámetros ambientales y de consumo energético. Y la dimensión 7D haría referencia al mantenimiento y explotación de la infraestructura. Todos esos son los campos que abarcaría el BIM en una infraestructura, incluso su demolición cuando llegase el fin de su vida útil. ¿Cómo sabemos qué tenemos que modelar y qué información tenemos que incluir en un proyecto en BIM? Bueno, eso nos lo va a marcar el BEP, que es el BIM Execution Plan, el plan de ejecución BIM, que es un documento contractual en el que se firma antes de realizar el proyecto, en el que vamos a tener que indicar pues, todas las etapas del proyecto, fechas de entrega, procesos de colaboración, es decir, dónde vamos a tener la información colgada y para que todos los agentes participantes puedan hacer uso de ella y volver a reponerla cuando tengan la información ya modelada. Toda la información referente a detección de colisiones, que bueno, aquí no vamos a hablar de detección de colisiones o clash detection, pero también es una parte importante del BIM, puesto que trata pues, en todos los agentes que intervienen en la obra, luego van a poner en común sus modelados y se tendrá que ver si alguien pues, ha dibujado una acera y resulta que esa acera la atraviesa una tubería de saneamiento. Pues eso no puede ser. Eso es lo que nos va a dar el clash detection y es otra de las cosas que nos tiene que marcar el plan de ejecución BIM. Otra cosa que puede marcarnos como directriz es el software a utilizar. Nos puede decir perfectamente, pues tenéis que utilizar este programa. Por ejemplo, otro punto que nos pueden indicar es la denominación de los archivos. Pues yo quiero que se llame A30B, bueno, pues lo que sea, todo eso nos lo va a marcar. Clasificación de objetos es otra de las cosas que sí que vamos a hablar aquí. Sería un poco, bueno, pues el BIM se basa un poco también en el orden y en el poder identificar los objetos. Entonces hay una serie de formas de clasificar que están reconocidas internacionalmente para que cuando nosotros modelemos un bordillo se sepa aquí y en cualquier sitio del mundo que es un bordillo
cualquier otra parte. La pintura de la señalización horizontal, una señal vertical, lo que sea. Tiene que tener un nombre específico según la clasificación a la que nosotros nos hayamos acogido o nos haya marcado el BEP. Otra de las cosas que nos puede marcar el BEP es el nivel de detalle. Level of detail. Bueno, en realidad aquí en castellano lo decimos nivel de desarrollo. El nivel de desarrollo nos va a decir con qué calidad de definición y de información vamos a modelar esos objetos. Para que veáis un pequeño ejemplo. Os voy a poner aquí un pequeño imagen que he encontrado. Aquí. ¿Vale? Estos serían los diferentes level of detail que existen en el BIM. ¿Vale? Cada normativa internacional los va a definir de una manera distinta, pero por lo general esta imagen lo refleja bastante bien. Digamos que el level of detail 100 nos está diciendo que nos vamos a modelar un objeto por el volumen que le representa. El level of detail 200, pues bueno, le vamos a dar ya la superficie y volumen que tiene. Y luego, a partir del 300 para adelante, pues como veis, el grado de definición va siendo mucho mayor. Ya no solo de modelado, sino también de la información que nosotros vamos a incluir a ese objeto, es decir, el material. A lo mejor en el level of detail 100 ni siquiera le metemos el material. Pero en el level of detail 300 le vamos a meter, o el 400 le vamos a meter el material, pero además le vamos a decir la resistencia a tracción, la resistencia a compresión, cualquier tipo de información que pueda ser necesaria. Bueno, pues esto también nos lo va a marcar el BEP. Ya os digo, hay bastantes clasificaciones internacionales a las que acogerse para decir, pues mi objeto está modelado en level of detail 300, 350. En cuanto a las clasificaciones de objetos que os he comentado antes, bueno, hay varias clasificaciones, se me ha olvidado deciros, está la Uniformat, está la Uniclass, Omniclass y también hay una clasificación de objetos nacional que es la GUBIM Class. Pero bueno, hay muchas más. Todo es el BEP el que nos tiene que decir qué clasificación de objetos vamos a utilizar. Y por último, antes de empezar ya con la presentación, os voy a hablar de qué es el IFC. También algunos lo habréis escuchado. El formato IFC es un formato estándar que permite la interoperabilidad y el intercambio de datos de forma segura. Es un formato abierto. De esta manera se consigue que no quede bajo control de ningún fabricante. Al permitir la interoperabilidad, nos va a permitir abrir nuestro modelo en cualquier software BIM y va a contener toda la información que hemos creado. Salvando la distancia, sería lo mismo para los que conozcan AutoCAD que el formato DXF, que sabéis que es un formato de intercambio para poder abrir en cualquier otro programa de CAD, pues sería una cosa similar. Pero bueno, digamos que esto tiene pues, más información, porque estamos hablando de BIM, no estamos hablando de CAD. Existe un organismo internacional que es la Building Smart, que es el que va marcando las directrices en este sentido, en cuanto a los archivos IFC, la información que tienen que tener. Por eso nos encontraremos muchas veces, escucharéis hablar del IFC 2x3 o el IFC 4x1. Os resumo brevemente, el IFC 2x3 es el que ha estado funcionando hasta ahora, bueno, sigue funcionando, está más pensado para edificación y no está muy preparado para obra civil. A medida que los programas, los software BIM se han empezado a preparar para diseñar infraestructura de obra civil, se ha ido perfeccionando este archivo IFC y se ha creado el IFC 4x1, que es un archivo pues, que ya puede reconocer clotoides o objetos de obra civil que no tiene por qué asemejar a objetos de edificación. La información se entregará en formato IFC. Por lo tanto, el que modela la carretera tiene un IFC, la empresa que se encarga de modelar la carretera tiene su propio, genera su archivo IFC, la empresa que se encarga de hacer el puente pues genera su archivo IFC, etcétera. El del saneamiento igual. Y luego todos estos archivos se tienen que juntar en uno solo, que va a ser el modelo federado. Si alguna vez escucháis hablar de modelo federado, es eso, es la unión de todos los archivos IFC que intervienen en un proyecto.
por supuesto, pues todos tienen que quedar bien en cuanto a cota, X e Y, vamos, en las coordenadas absolutas en las que se hayan generado. Bueno, pues esto era un poco lo que os quería comentar en cuanto genérico, en cuanto a BIM. Y ahora sí que voy a comenzar un poco explicando lo que hemos hecho. Bueno, nosotros lo que hemos hecho aquí es un puente que es el puente de Quelcomayo, en Machu Picchu, que forma parte del proyecto de mejoramiento de la carretera. Lo que hemos hecho ha sido modelarlo en un level of detail, un lot 300, 350, sería una cosa así, que sería un equivalente a un anteproyecto. Luego, para una obra mucho más definitiva se utilizaría un nivel de detalle más superior. Hemos utilizado la clasificación OmniClass. Luego os enseñaré también para que veáis y os hagáis un poco la idea, los que no lo conozcáis, qué sería lo de la clasificación OmniClass y por qué os hago referencia a ello. Aparte de eso, también hemos utilizado otras clasificaciones de objetos más, digamos, propias. Hemos identificado cada objeto con el código de cada objeto que se tiene en la Dirección General de Carreteras, en la base de precios de la Dirección General de Carreteras del año 2016. Si alguno habéis visto alguna vez la base de precios, bueno, pues nosotros a cada objeto le hemos dado su código, el código que aparece en ese documento. Luego también hemos realizado la planificación 4D y un presupuesto 5D. ¿Qué software hemos utilizado? Bueno, pues hemos utilizado Civil 3D para el trazado de digamos, la obra lineal. Hemos utilizado Revit para la estructura. Bueno, Civil 3D también se ha utilizado para digamos, la excavación de tierras, para el movimiento de tierras. Y luego hemos utilizado TCQ, que si alguno no lo conocéis, es un software español hecho en España, con el que hemos hecho la planificación 4D y el presupuesto 5D. Que, por cierto, no sé si lo sabéis, pero creo que a los asistentes os van a regalar una licencia del módulo de planificación y otro del módulo de presupuestos para que podáis practicar. Porque hemos utilizado el software, bueno, no os he comentado, también he utilizado Dynamo, es la parte fundamental y luego lo veréis porque Revit por sí solo hubiera sido imposible de hacerlo. ¿Por qué hemos utilizado software de Autodesk? Bueno, pues no, a mí no es que tengan una remuneración por parte de Autodesk, pero bueno, es un software que a mí me gusta, me parece completo y me parece rápido y bueno, también es el que llevo utilizando toda la vida y me ha costado mucho menos pasarme de AutoCAD a Revit que pasarme, por ejemplo, de AutoCAD a Bentley. Bueno, pues voy a comenzar a compartir pantalla. Perdonadme. Vale. ¿De dónde hemos partido? ¿Cuál ha sido la situación inicial? Bueno, este proyecto se hizo inicialmente en 2 dimensiones, como vendréis trabajando todos a día de hoy, los planos en 2 dimensiones. Entonces, este proyecto se terminó y se encajó todo en 2 dimensiones. Entonces, con el proyecto ya terminado, bueno, pues nos hemos basado en él para poder modelarlo. Siempre es mucho más sencillo dibujar en 2 dimensiones y luego en 3 que no dibujarlo todo en 3 dimensiones porque es mucho más difícil de solucionar los cambios. Es mejor que veamos que en 2 dimensiones nos encaja y si en 2 dimensiones nos encaja ya podemos empezar a utilizar las 3 dimensiones en Revit. Bueno, pues como veis, aquí tenemos el plano número 1 del puente. Es hecho en 2 dimensiones en AutoCAD. Bueno, pues tenemos la sección del puente. Se trata de una viga cajón, vemos ahí un peralte del 7%. Bueno, tiene una luz de 60 metros
2 estribos, no lleva pilas intermedias. Y bueno, este puente tenía la característica, el terreno, de que era un terreno muy escarpado y con mucha pendiente hacia un lado. Bueno. ¿Qué es lo que se nos dio inicialmente? Bueno, pues como os habrán dado a muchos de vosotros cuando desarrolláis proyectos de este tipo, pues se nos da la guitarra, la famosa guitarra, con el perfil longitudinal de nuestra estructura, de nuestra carretera. A ver, ¿tengo alguna pregunta? Vale, no. Vale, se nos dio nuestro perfil longitudinal y nuestro eje en planta y en alzado. Entonces, nosotros con el programa Civil 3D hemos conseguido esas 2 dimensiones, por un lado el alzado y por otra la planta, convertirlo en un eje con su elevación. Cada punto tiene su elevación. ¿Veis? Por supuesto, también nos dieron el terreno. Tenemos el terreno, las curvas de nivel, y eso también lo hemos modelado con Civil 3D y lo hemos exportado a IFC. Vale, con el eje ya posicionado en 3 dimensiones, y todo esto que os estoy comentando ahora es para hablar de la creación del puente. Hemos creado una obra lineal con Civil 3D, que no tiene mayor dificultad para los que conozcáis Civil 3D. Se crea una obra lineal y sacamos un informe que a ver si os puedo enseñar. Un informe como este. Un informe en el que obtenemos la X, la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z de cada uno de los puntos de ese eje. Bueno, por supuesto tienes que poner un límite, no puedes poner puntos infinitesimales. Hemos elegido, pues aquí pues, probablemente fueran cada medio metro o cosas así, no recuerdo cuánto pusimos. ¿Vale? Con este informe es fundamental para lo que os voy a enseñar ahora. Ese informe nos sirve para modelar el tablero, para modelarlo con Revit. Revit, para los que lo conozcáis y para los que no también, creo que ya sabéis que es un programa pensado inicialmente para edificación. Está pensado para forjados horizontales, no está pensado para nada para obra civil. Pero bueno, para eso existe Dynamo. Y bueno, yo la verdad que para los que estéis pensando aprender Revit, os recomendaría también aprender algo de Dynamo porque os puede venir muy bien. En mi caso, me ha servido para hacer cosas las que Revit no llega, pues Dynamo sí llega. Aparte de eso, Dynamo también te sirve para automatizar procesos. Pero bueno, en mi caso me ha servido para hacer cosas que Revit no permite hacer. Por ejemplo. ¿Veis? Dynamo es una extensión de Revit, viene ya incluido en el programa y es un programa de programación visual, es decir, no es necesario saber programar, ya cada código de programación viene en unas cajitas que tú solo tienes que mover de un sitio a otro y con eso es suficiente.
Estoy intentando abrir Dynamo, pero no sé por qué no me deja. Creo que no os puedo enseñar el código de Dynamo porque no me aparece en pantalla por algún motivo. Voy a intentarlo una vez más y para no perder tiempo, si no me deja, pues continúo. No, no puedo. No sé por qué, pero no me está dejando. A ver. Bueno, continúo con Revit. Bueno, Dynamo lo que me permite es, en este caso, importar una alineación. ¿Qué alineación hemos importado? Pues la que os he comentado antes de los ejes X, Y y Z de nuestro eje, que va a ser en la parte que corresponde a nuestro puente. Entonces yo con Dynamo me he importado el eje, puesto que de otra manera sería imposible. Revit no permite importar ejes. Bueno, pues de esta manera sí que podemos hacerlo. Y además me he sacado esos puntos que veis, son los puntos característicos, digamos, secciones donde cambia la sección del tablero. Bueno, o por ejemplo, podríamos colocar una pila. Es decir, si yo quiero colocar una pila en el PK50, pues yo con Dynamo puedo sacar el PK50 de este eje que yo acabo de importar. Entonces, con los puntos característicos, con esos puntos característicos, ya os digo, donde va a cambiar la sección transversal del tablero, yo me dibujo una masa in situ, que es una de las características que tiene Revit, en cada uno de esos puntos perpendicular al tablero. Estos puntos yo ahora los uno como una masa. Para que veáis. Crear forma. ¿Vale? Y ya tendríamos la riostra del puente, del tablero. Aquí uno también, crear forma, y tengo la riostra del otro estribo. Y luego uno el resto de puntos característicos. Y tendría el resto del tablero. Bueno, ahora me da error, pero bueno, ya os digo yo que sí que está hecho porque ahora lo vais a ver. Bueno, ahora os voy a enseñar pues, cómo ha quedado el tablero una vez unido a todas las secciones características con una masa in situ. Ahora no me salía la ventana. Todo esto serían familias de Revit. Si los que conozcáis Revit sabéis que se pueden modelar familias o proyectos. En este caso, cada una de las piezas que se ha modelado es una familia distinta. Es la forma correcta de modelar. ¿Vale? Aquí ya tendríamos el tablero modelado entero y además le hemos dado una serie de características como pueda ser el material. Hemos dicho que es hormigón 45 megapascales, es el que teníamos definido por proyecto. Pero bueno, no solo hemos modelado el tablero, también hemos modelado, como ahora veréis, bueno, esto tiene menos dificultad que el tablero. El tablero, la dificultad que tiene es que se adapta a un eje que puede tener cualquier forma. En cambio, pues modelar un estribo es una cosa, un elemento que tiene formas ortogonales por lo general y no va a tener mayor complicación. Ahora vais a ver, por ejemplo, aquí hemos modelado los apoyos de neopreno. ¿Veis? El caucho.
También le hemos dado un material neopreno. ¿Qué más hemos modelado? Que podáis ver. Bueno, los estribos, obviamente. ¿Veis? Este sería un estribo, el estribo 1 y también el estribo 2. ¿Vale? Cada uno de estos elementos, bueno, pues el propio Revit ya nos da información como pueda ser el volumen de hormigón. Por lo tanto, no tenemos que medir. Luego lo veréis cuando veamos la creación de listas. Bueno, incluso por modelar, también hemos modelado los balaustres de la barandilla, que mediante Dynamo hemos conseguido colocar de manera progresiva con respecto al borde del tablero. A ver. ¿Veis? Estos serían los balaustres verticales que van a ir colocados a lo largo de un borde de la cara norte y el otro por el borde de la cara sur. Bueno, una vez que tenemos todos estos objetos, ya podemos crear un proyecto de Revit y en el que le podamos integrar todas las familias. Y eso es lo que he hecho yo. Lo he llamado modelo federado porque le he integrado todas las familias. Lo que hablaba un poco también antes de modelo federado. ¿Veis? Aquí está el puente, ya con todos sus elementos. Bueno, todos no, faltaría la barandilla. Para la barandilla, pues como os comentaba, he hecho algo parecido al tablero. También tiene no es fácil de colocar la barandilla con este programa, por lo tanto tienes que tirar de Revit. Perdón, de Dynamo. Entonces, con Dynamo lo que hemos hecho ha sido colocar en este borde a una distancia constante los balaustres y luego crear la barandilla horizontal, la baranda horizontal. Lo mismo hemos hecho con la otra cara. Vale, para que veáis el puente completo. Vale, este sería el puente completo. Esto va a ser lo que nosotros vamos a exportar a IFC y lo vamos a integrar junto con el terreno. Es decir, el terreno natural o la excavación y junto con la capa de mezcla bituminosa que hemos generado con Civil 3D. Bueno, en este puente, aprovechamos, como os dije, de la parametrización, hemos aprovechado para clasificar los objetos. ¿Qué es la clasificación de objetos? Pues aquí lo vais a ver. Por ejemplo, el tablero. Al tablero le hemos dado una clasificación, según marca el IFC 2x3, IFC SLAB, ¿vale? Luego esto cuando lo veamos en un visor IFC, veréis que el tablero se llama IFC SLAB. A la estribo le hemos llamado IFC Wall y luego le hemos dado un tipo de IFC que es Wall Type. Bueno, esto ya os digo que no está muy definido con el IFC 2x3, que es con el cual yo lo he hecho, pero que con el IFC 4x1 sí que vamos a tener una denominación de objetos. Por ejemplo, no estoy seguro, pero seguro que para los estribos se llamará IFC Abutment o para los apoyos IFC Bearings, seguramente. Bueno, incluso los apoyos también se lo he dado. IFC Mechanical Fastener. ¿Qué más cosas hemos utilizado para clasificar? Si os fijáis aquí, le hemos dado
nota clave. La nota clave es otra de los elementos que tiene Revit para clasificar. En este caso yo lo he utilizado para, le he puesto a cada elemento el que le corresponde de la base de precios de la Dirección General de Carreteras del año 2016, como os he dicho antes. Bueno, esto es una cosa que a mí me gusta hacer para luego, cuando obtengamos las listas, pues las tablas de planificación, poder encontrar los objetos más fácilmente. Y luego también cada objeto le hemos dado una clasificación OmniClass. Eso sería el otro grado de clasificación que hemos utilizado en este proyecto, es este código de clasificación. Código de clasificación OmniClass. Bueno, el que hemos encontrado más similar es Standard Slabs on Grade. Bueno, pues es mirar todos los objetos que hay en la clasificación OmniClass y el que más se asemeje a lo que hemos realizado, pues tendríamos que asignarse. ¿Vale? Como os digo, hay muchas formas de clasificación, puesto que el orden y el saber lo que estamos elaborando en cada momento es fundamental en BIM. Os hablé antes de las tablas de planificación. Bueno, pues una de las cosas que tiene el BIM, y bueno, en Revit en particular, serían las tablas de planificación. Mirad. Yo puedo generar tablas de planificación con las columnas. En cada columna puedo poner el parámetro que yo quiera, parámetros que yo he creado, parámetros internos del programa, y entonces voy a obtener las mediciones de todo lo que yo he modelado. ¿Vale? Por lo tanto, no se me va a escapar nada. Si alguien nos pide una tabla un listado de los objetos que tenemos, aquí está todo lo que hemos modelado. Y por lo tanto, en cada columna podemos poner un parámetro. Puede ser el material, puede ser la nota clave, código de clasificación, volumen, longitud, etcétera. Por lo tanto, esto nos va a facilitar mucho el trabajo a la hora de obtener mediciones. Y luego, otra cosa más que nos va a facilitar el trabajo, en este caso el programa Revit, va a ser la realización de planos. En este caso no hemos hecho planos, simplemente hemos modelado, hemos introducido información y, como os he dicho, luego las mediciones y planificación. Pero si yo quisiera hacer un plano, sería una cosa muy sencilla. Por ejemplo, me doy una 1, me voy a una vista cualquiera. Y me voy a hacer una sección. Bueno, voy a colocar un plano. Y ahora voy a trazar una sección. A la sección le voy a decir qué profundidad queremos. ¿Vale? Esta sería la sección 4, me parece. Bueno, pues ahora me voy al plano que he creado. Arrastro. Y aquí tenemos nuestra sección. Por lo tanto, si yo hubiera modelado armadura o hubiera modelado pretensado, que no ha sido el caso, pues yo puedo aquí ver la sección del tablero con su armadura, puedo ponerle etiquetas con su denominación, puedo cambiar la escala en cualquier momento. ¿Veis? Bueno, claro, aquí el trabajo es modelar en 3D, pero una vez que lo tienes modelado, todo lo demás sale fácil. Incluso podríamos meterle una tabla de planificación. Todo sería ajustarla al plano, pero bueno, todas las tablas de mediciones las podríamos crear pues como a nosotros nos convenga para que aparezcan en los planos. Pues esto es lo que hace Revit, entre otras muchas cosas más. Bueno, no os he comentado los parámetros que he creado de cara a la medición. Como ya os he dicho, no he modelado el de la armadura.
de acero, lo que he hecho ha sido crear un parámetro de cuantía de acero, que luego es el que vamos a vincular con el programa de medición. Y, por lo tanto, si yo cambio este parámetro en cualquier momento, en la medición nos la va a cambiar automáticamente en el programa de medición. También he creado un parámetro de kilogramos de acero para pretensar en el tablero. El encofrado, bueno, dibujar el encofrado es una cosa pues, que se me antoja bastante complicada. Bueno, por lo tanto, creamos un parámetro que sea con la medición de los metros cuadrados de encofrado, oculto, visto, y bueno, y luego todo esto lo vincularemos con el programa de mediciones. Porque hasta ahora, bueno, aunque habéis visto las tablas de planificación, bueno, las mediciones se seguirán dando con programas del tipo Presto o TCQ. Y como ya están adaptados a BIM, pues solo tienen que vincularse con esas mediciones. Antes de enseñaros las mediciones, os voy a enseñar la carretera y el terreno como ha quedado, modelado con el Civil 3D. ¿Veis? Civil 3D os he dicho antes que es el programa específico para movimiento de tierras y para obras lineales. Bueno, pues con este es con el que hemos generado tanto la capa de aglomerado, una pequeña cuneta y bueno, pues el terreno natural y aquí el desmonte, ¿vale? Todo esto pues también se le podría parametrizar para poder tener unas mediciones exactas. Cuanto mayor información seamos capaces de extraer del modelo, pues y modelar, mayor precisión vamos a tener en nuestras mediciones. Es decir, si yo, por ejemplo, ahora yo me hubiera modelado con Civil 3D, que no ha sido el caso, me hubiera modelado las excavaciones de los cimientos de nuestros estribos, bueno, pues tendríamos ya ese volumen total de tierras. Y si lo vinculamos a la medición, si esa excavación cambia, nos cambiará al momento en las mediciones. Bueno, tanto el puente, no sé si, perdón, no os he enseñado el Civil 3D, un momento. Aquí, ¿vale? Este es el Civil 3D y el modelado de la obra lineal, de las excavaciones y del terreno natural, ¿vale? Bueno. ¿Vale? Ahora lo veis, perdonad. Entonces, este objeto lo hemos exportado a IFC con todas las propiedades que tiene y lo mismo hemos hecho con el objeto puente, ¿vale? Y entonces ahora es donde entra el modelo federado, que es lo que os comentaba antes. Me parece que sí que estáis viendo el puente. Bueno. Voy a abrir el programa BIM Vision, que es un visor BIM. Estos programas los podéis encontrar, a veces son gratuitos, por ejemplo, este es gratuito, se puede encontrar en Internet y sirve para poder visualizar archivos IFC. A ver, creo que no estáis viendo. Aquí está. ¿Vale? Aquí empiezo yo a agregar archivos IFC. Por supuesto, me tienen que casar en el sitio exacto donde tienen que. Pues no me vale que me salga la carretera a unos kilómetros más para allá. ¿Veis? Pues esto es lo mismo que os he enseñado antes, pero ya todo junto. Vale, entonces, toda la información que nosotros le hemos creado al objeto en Revit la vamos a tener en el visor BIM. El visor IFC nos va a poder dar esa información. ¿Qué información? Pues veis aquí la clase de IFC, en este caso entidad IFC, el código de clasificación, en este caso OmniClass. Luego veis que he creado también las mediciones de cuantía de acero, pues también aparece, o la nota clave en la que podemos ver el código de la base de precios de la Dirección General de Carreteras.
Por ejemplo, el volumen. Este parámetro lo vamos a necesitar para la medición de hormigón. Nos está dando el hormigón exacto que tiene ese tablero. Esto nos va a pasar lo mismo con los estribos, por ejemplo. ¿Veis? Clase IFC, la entidad IFC, IFC Wall, código de clasificación de OmniClass, cuantía de acero que yo le creé en Revit, la nota clave o el volumen de hormigón. Bueno, incluso al apoyo también le he dado algunos parámetros, por ejemplo, el volumen y el volumen de neopreno. Este es el que nosotros vamos a necesitar para la medición. ¿Vale? Pues todos los objetos tienen sus parámetros. Hay otro programa que es el Navisworks, también de Autodesk. Bueno, más que un visor IFC, pues es para compartir información, también para hacer planificaciones. A mí me gusta más utilizar este BIMvision, pero bueno, os voy a enseñar cómo la diferencia, cómo se ve en el Navisworks. A mí me gusta más la forma de aparecer la información de cada objeto en BIMvision, la que aparece en Navisworks. Bueno, pues este es el mismo puente, pero en Navisworks. Ya os digo, a mí la información que nos dan el resto de visores IFC me gusta más que la que nos da Navisworks. La manera de presentar esa información. Pero bueno, que sepáis que también existe. Vale. Bueno, os voy a enseñar ahora las mediciones como las hemos hecho. Bueno, parece que se me está escuchando bien. No tengo ninguna pregunta. Si tenéis alguna pregunta, me la podéis escribir por el chat. Vale. Bueno, como os he dicho, para la planificación y la medición la hemos hecho en TCQ. TCQ es un programa español que la verdad que ha tenido el detalle de regalaros una licencia para los que estáis atendiendo a los colegiados que estáis atendiendo esta formación. Y bueno, en realidad no deja de ser un programa pues como muchos que conoceréis que hay en el mercado, Presto, Arquímedes, etcétera. Bueno, ¿pero qué particularidad tiene? La particularidad que tiene es que al estar adaptado a BIM, nosotros podemos vincular cada una de las líneas del presupuesto. Como ya os comenté, hemos utilizado el presupuesto de la Dirección General de Carreteras. Podemos vincular cada una de las líneas del presupuesto a un objeto modelado, a un objeto o a un parámetro. Por lo tanto, veis que aquí me dice cada objeto, yo le he vinculado cada línea la he vinculado con un objeto y entonces me coge automáticamente la medición de ese objeto. Encofrado oculto, yo había creado un parámetro que era encofrado oculto. Bueno, pues bien, le estoy diciendo que me leas ese parámetro. O, bueno, por ejemplo, el suministro de colocación de geotextil, pues eso no se ha modelado. Nosotros lo hemos metido a mano la medición, como toda la vida. En cambio, acero en barras corrugadas, pues igual, no lo he modelado, pero hemos creado un parámetro. Bueno, pues me está leyendo ese parámetro.
En cambio, el hormigón sí que lo hemos modelado. Y sí que el Revit me estaba dando el volumen. Me está dando el volumen de hormigón. Bueno, pues lo leemos. Nos lo lee directamente. Y luego una de las características que tiene este programa que a mí me gusta mucho, es que nos dice, a ver, si hay una pregunta. Este programa nos dice el grado de implementación BIM, es decir, nos dice de este proyecto qué porcentaje, digamos, está adaptado a BIM o qué porcentaje hemos vinculado a objetos BIM. Bueno, pues hay dos formas de calcularlo. Pues una puede ser por líneas de presupuesto. Aquí me está diciendo que de un total pues de 56,44, pues de 100, no, perdón. En total de líneas de presupuesto, 25. De 25 líneas de presupuesto, pues hay 14 que están vinculadas directamente a algún objeto o parámetro BIM y 11 que no. Bueno, pues aquí el porcentaje que es el 56%. O bien por líneas de medición. En este caso son 62 líneas de medición, de ellas el 58% no está vinculado a un objeto BIM y el 42% sí que está vinculado a un objeto BIM. Bueno, esto me parece interesante. Lo ideal sería que alcanzáramos el 100%, pero bueno, ahora mismo, a día de hoy, todavía estamos lejos de eso. Pero bueno, el porcentaje que nos ha salido es un porcentaje relativamente alto. Como veis aquí, el 56%. Bueno, esto por un lado con respecto a la medición. Si yo el archivo IFC lo cambio, lo actualizo, le creo algún parámetro nuevo o cambio alguno de los parámetros que ya había creado, al volver a leer el archivo IFC me cambiará la medición automáticamente. Y esa es una de las características que tienen los programas de medición BIM y que los hacen tan atractivos. Y ahora os voy a enseñar también el plan de trabajo, que también lo he hecho con el TCQ. El plan de trabajo, que sería, vamos, lo que es la planificación. ¿Vale? Como veis, pues igual que muchos otros programas, lo mismo. He vinculado cada objeto a una línea de este diagrama Gantt. Y bueno, pues aquí tendríamos la planificación del puente, que luego en obra podremos comprobar que se está realizando según lo esperado. También, si tenemos algún técnico BIM en obra, se podrá ir comprobando si se está cumpliendo con la medición. Eso es lo que se espera en un futuro. De momento, ya os digo, también creo que estamos lejos de ese momento. Y bueno, os voy a enseñar un vídeo que he realizado con este programa, con el TCQ, que refleja toda esa planificación que veis. Y bueno, con esto terminaría y bueno, pues podéis hacerme todas las preguntas que queráis. Voy a enseñar el vídeo. A ver. Un momento. Un momento, que creo que no lo estáis viendo. Bueno, vuelvo a hacer porque creo que no lo habéis visto, no lo he visto ni yo. Pero es que... No se ve. No se ve. No se ve.
Bien, bueno, es que ahora no sé qué me ha pasado, que se me ha dejado de ver. Ya estoy terminando. No sé si me veis. ¿Me veis? Te vemos correctamente, Sergio. Ah, vale, vale. He tenido ahí un momento que no sabía si... Vale, estoy intentando poner el vídeo y no sé qué problemas hay. Nada, es que no me deja verlo. Nada, escucho, pero no se ve. Bueno, si queréis quieres, podéis... lo podemos mostrar después desde la web o redes, si quieres abordar. Sí. Si podéis aprovechar a hacer alguna pregunta, si queréis. Eso es, si no, en el chat hay algunas. Vale, pues voy a mirarla. No, es que no lo veo. Se me ve el vídeo en la pantalla negra. Ahora voy a poder. Vale. Perdonad. Vale. Aquí. Creo que le estoy dando demasiada caña al ordenador y por eso me está dejando de responder. A ver. ¿Veis cómo se van modelando, van apareciendo los objetos según se van modelando, según se van construyendo, siguiendo la planificación que nosotros le hemos introducido? ¿Veis? Ahora veréis cómo se va colocando la barandilla, la barrera y la capa de aglomerado. Y termino. Parece un videojuego. Bueno, pues esto es todo lo que os tenía que comentar. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, creo que hay alguna pregunta por aquí. Entiendo que varias de las mediciones las habéis vinculado por ratio, medidas por método tradicional. Sin embargo, en el porcentaje de planificación BIM quedan incluidas y no creo que sea estricto. No, pero el porcentaje de planificación BIM nos está dando precisamente eso. Nos está dando un porcentaje de las mediciones que se han introducido a mano y las que se han introducido de manera que hemos vinculado con nuestro modelo. Entonces, eso es lo que nos da el porcentaje de planificación BIM. Nos va a decir, pues tenemos un 60% de líneas de medición que se han introducido a mano y un 40% que se han introducido o que las está leyendo el programa automáticamente vinculando el modelo BIM. Sí, bueno, este tipo de programas, ahora me preguntan si podemos exportar la planificación a Primavera o Microsoft Project para integrarlo a proyectos donde participan otras disciplinas. Este tipo de programas, por lo general, yo no lo he probado en estos que tú me estás diciendo, pero sí que suelen estar bastante preparados para trabajar entre ellos. Suelen tener archivos para compartir. Entonces, pues nos pueden venir muy bien para trabajar entre ellos. En este caso no estoy seguro, pero vamos, yo te diría casi seguro que sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay... sí, vale. ¿Puedes, por favor, indicar cuál es la forma de configurar el IFC para llevarlo de Revit a BIM Vision y cómo vinculaste los volúmenes del modelo a TCQ? Los volúmenes del modelo no los he vinculado, porque el Civil 3D con el que nosotros hemos trabajado es una versión que todavía no está del todo desarrollada para BIM. Todavía no te saca no te exporta muchos parámetros. En este caso, nosotros hemos metido el movimiento de tierras, lo hemos metido a mano. Pero si hubiéramos generado el movimiento de tierras de la excavación de los cimientos, pues ese dato lo tendríamos y sí que nos lo puede dar.
Pero bueno, en este caso no lo hemos hecho porque hemos creado solo el terreno, hemos creado el terreno y hemos creado unos taludes. Entonces es muy difícil sacar unos volúmenes de tierra con lo que nosotros hemos modelado. Por lo tanto, los hemos dibujado, los hemos metido a mano. ¿Cómo vinculamos los volúmenes del modelo de TCQ? Pues eso, pues como te digo, a mano. En cambio, por ejemplo, la capa de aglomerado, ahí sí que hemos sacado el volumen y bueno, pues sí que lo hemos vinculado al TCQ, a la medición. Porque el volumen sí que nos lo ha dado el Civil 3D. Dos preguntas más. ¿La planificación muestra las actividades críticas del proyecto? Sí, el TCQ es un programa que está preparado para darte la tarea, vamos, el camino crítico, perfectamente. O sea que lo puedes hacer. ¿Cómo llevan las tablas de planificación a TCQ? No, eso no se puede hacer. Eso no es posible y no es una de las cosas que yo haya hecho porque no se puede hacer. Las tablas de planificación es digamos, un objeto o una característica de Revit para poder incluir dentro de Revit. Bueno, la puedes exportar, se pueden exportar a Excel, pero no habría manera de vincular un Excel que es un listado con un programa que es un programa de mediciones y presupuestos. No habría manera de vincular una cosa con otra. ¿Qué más me preguntan? El objetivo de la clasificación OmniClass. Bueno, la clasificación OmniClass, como las otras que os he dicho, la UniClass, la Grouping Class, realmente están relacionados con estándares de calidad creados nacional o internacionalmente que nos dicen que los objetos tienen que tener una característica, tienen que llamarse de una determinada manera y si este objeto es un suelo, pues tiene que tener además un volumen y una superficie. Todo esta información es la que tiene que tener ese objeto según el estándar con el que estemos trabajando y entonces cuando nosotros exportemos a clasificación OmniClass o la que sea, tiene que tener todas esas características que esa clasificación nos demanda. Tengo una base de datos de partidas en Arquímedes. ¿Cómo la llevo a TCQ? Una base de datos de partidas en Arquímedes. Es que yo Arquímedes no trabajo con Arquímedes, no te puedo contestar a esa pregunta, pero entiendo que con TCQ podremos importar, como veis, bueno, no sé si veis mi pantalla. Voy a compartir. Aquí. TCQ, tenemos aquí una opción, utilidades, importar, ¿vale? Pues podemos importar tablas de planificación, planificación de un programa que es el Microsoft Project y es el que nos permite, Microsoft Project. Por lo tanto, tendrías que pasar Arquímedes a Microsoft Project y luego ese Microsoft Project traértelo aquí, traértelo a TCQ. Ya lo he hecho. ¿Sí? Bueno. Sí, dime. ¿Sí? No escucho. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuál crees que podría ser una formación para una buena adaptación del modo tradicional al modelo BIM en proyectos de urbanización? Por ejemplo, ya he recibido una formación en Civil 3D para el trazado de urbanización. Solo trazado. Aún no he podido formarme en la asociación con presupuesto, pero quiero ir más allá en la formación BIM. A ver, por lo que tú estás diciendo, estás apostando por Autodesk. Porque ahora mismo si tú ya has aprendido Civil 3D, es complicado que ahora te pases a otra tecnología. Pero bueno, Bentley funciona también muy bien, pero bueno, tú ya has aprendido Civil 3D. Bueno, pues seguir haciendo más cursos de Civil 3D porque tiene muchísimo que no conocemos, que van saliendo cosas nuevas continuamente y yo te recomendaría formarte más todavía en Civil 3D
y saber algo de Revit siempre. Siempre hay que saber algo de Revit para poder manipular los objetos, porque yo veo Revit el programa fundamental para poder darle parámetros a nuestros objetos, ya sean modelados en Civil 3D o modelados en Revit, o incluso modelados en otros programas. Pero bueno, si apuestas por Autodesk, yo creo que deberías continuar pues por esa línea. Demostrar cómo es la configuración del IFC en Revit para llevarlo a BIM-Vision. Sí, claro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver. Mirad. La configuración, esta es la configuración que yo he creado. No significa que tenga que ser la que tengas que crear tú o cualquier persona, pero bueno, yo es como lo he configurado yo. ¿Veis? Yo he configurado que me lo exporte a IFC 2x3 y lo hice en IFC 2x3 porque probé con 4x1 y no me salía bien. No me daba errores, me salían líneas donde no debían. Por lo tanto, entiendo que esta versión de Revit que yo estoy utilizando, que es la 2019 creo, no está preparada para el IFC 4x1. Por lo tanto, he exportado en IFC 2x3. Y el resto pues son opciones, bueno, pues tampoco tienen mucha importancia. Incluir elementos de acero. Bueno, pues no he creado elementos de acero, no he creado la armadura, entonces me va a dar igual porque no me la va a sacar. Fases para exportar. Bueno, pues puede ser que yo hubiera creado una fase de derribo, por ejemplo, o una fase de excavación y no me interesa exportarla. Bueno, pues esto es opcional. Aquí veis, no he activado nada. Exportar elementos de planos. Bueno, pues no he creado planos, pero se podría hacer. O también podría vincular archivos a los objetos que he creado. Y si me los podría exportar igual. Aquí no aparece marcado, pero yo marqué esta casilla. Marqué esta casilla porque a mí me interesa que las tablas de planificación que creo en Revit me las exporte a IFC. Porque me dan más información que la información propia del objeto que me da Revit. Por lo tanto, me creo una tabla de planificación como la que os he enseñado antes, en las que aparezcan los parámetros como cuantía de acero, pues no lo sé, el encofrado, cantidad de encofrado. Bueno, pues esa tabla de planificación yo puedo hacer que también se exporte con ese objeto en el IFC. Y luego, bueno, nivel de detalle bajo. Tampoco, porque prefería que fuera algo ágil de ver, aunque bueno, hemos tenido algún problemilla, pero bueno. Y veis, tampoco no tengo nada marcado, nada del otro mundo. Lo que sí que es importante es que el objeto tiene que estar posicionado en el sitio exacto donde tiene que ir en coordenadas reales. Porque a veces nos encontramos con que exportamos de Revit a IFC y luego colocamos, cuando tenemos el modelo federado, pues cada objeto se va a un sitio porque hemos utilizado sistemas de coordenadas diferentes. Y eso pues, nos va a hacer pues, perder mucho tiempo en investigar y hacer muchas pruebas. Si al venir de AutoCAD me resultó el paso más lógico, creo que la clave es acertar con el sitio de formación. Durante la presentación dijeron que tenías un Master BIM. ¿Se puede saber dónde lo realizaste o si conoces alguna escuela de formación de referencia? Ah, bueno, yo no tengo ningún Master BIM. Yo puedo decir dónde estudié, que ha sido el máster de la empresa EADIC, que lo tienen junto con la Universidad Católica de Murcia. Pero bueno, hay muchos más. A mí ese, bueno, pues me ha ido bien y bueno, yo sí que lo recomiendo. De nada. Los sistemas de clasificación de elementos están disponibles en Revit. Bueno, pues no están disponibles. No están disponibles, te los tienes que descargar. Hay un complemento. Este complemento de Revit. Bueno, no es un complemento porque realmente ya viene con Revit. Aquí es donde tú tienes que decirle con qué clasificación vas a trabajar. Y la clasificación no deja de ser un archivo de Excel. Un archivo de Excel en el cual tenemos todos los objetos que esta clasificación admite. Aquí no lo tengo. ¿Dónde está? Bueno, aparecerá un archivo de Excel con todos los objetos y entonces, bueno, pues luego le vamos a darle esa clasificación a cada objeto.
nosotros ya le hemos dicho en qué ruta está la hoja de Excel con la clasificación que nosotros hemos decidido, y luego pues tendremos que ir objeto por objeto, así es como se hace en Revit, y asignarle una clasificación, asignarle un objeto de esa clasificación. Vale, es que he debido cambiar de sitio. He debido cambiar de sitio en la clasificación y ahora no me la encuentra. Bueno, pero así es como se haría. Nosotros elegimos en esta casilla herramientas de interoperabilidad BIM, configuración. Aquí elegimos, buscamos la ruta de nuestra hoja de Excel donde tenemos la clasificación. Muchas se pueden descargar de la página web de Uniclass o Uniclass. Algunas otras pues incluso serán de pago. Y luego con la casilla asignar le asignamos la clasificación. Le decimos, bueno, mira, ya aparece. Pues, por ejemplo, le digo, me está dando aquí unas sugerencias. Me dice substructure o, bueno, pues foundations. Pues foundations, si fueran las cimentaciones, pues sería foundations. Standard foundations. Por ejemplo, yo le he utilizado esta, slabs on grade. Bueno, pues me pareció la más idónea de todas las que nos ofrecía la clasificación. ¿Puedes compartir la pantalla? ¿No lo estáis viendo? No. Perdonad. Aquí. Vale, repito. Mira, herramientas de interoperabilidad BIM, configuración. ¿Vale? Aquí le decimos la ruta donde tenemos la hoja de Excel de nuestro archivo de clasificación, que lo habremos descargado de internet, Uniclass, el que sea, ¿vale? Y luego asignar, ¿vale? Y aquí le asignamos la clasificación. En este caso, pues ya os digo, yo elegí esta, Slabs on Grade. Bueno, es la que me pareció más idónea. Pero bueno, las clasificaciones de objetos van evolucionando también y se van añadiendo nuevos objetos. Por lo tanto, bueno, pues en un futuro pues, podremos encontrar cada vez más objetos para clasificar. Los conos de derrame se generarían a partir de Civil 3D, pero apoyados en las aletas. Claro. Los conos de derrame se generarían a partir de Civil 3D. En este caso no hemos generado conos de derrame. En este caso es el terreno natural tal cual venía. Lo único que le hemos hecho ha sido pegarle un bocado, digamos, ¿vale? Y tal cual. Pero si nos lo hubiéramos trabajado más, tendríamos que haberle creado aquí un cono de derrame. Perdón, no estoy compartiendo. Y es que aquello de las acotaciones suyas, eso no así. Las acotaciones, ¿Vale? Lo que os decía, los conos de derrames tendrían que salir de este vértice. ¿Vale? Aquí pues no lo hemos trabajado tanto porque este es el terreno natural tal cual. Pero aquí lo lógico habríamos tenido que generar un cono de derrame que sale de este vértice de la estructura. O sea, esto que veis es el terreno natural tal cual hubiera quedado con un ligero bocado aquí para incluir el puente. ¿Algo más? Buenas tardes. ¿Buenas? ¿Sí? Buenas tardes. Soy María Galar. Sí. Para modelar el terreno previo al puente, por coordenadas, etcétera, y para poner en Revit las características del terreno, ¿cómo lo podemos hacer? En este caso, nosotros no hemos pasado el terreno por Revit. Hemos pasado el terreno, ha ido directamente de Civil 3D a IFC. O sea, no le hemos dado ninguna característica desde Revit. ¿Qué pasa? Que tú puedes hacer eso y lo podríamos haber hecho, haber llevado el terreno a Revit y haberle creado parámetros. Le podría haber creado los parámetros que he creído conveniente, por ejemplo, el material, lo que fuera.
Se puede hacer, se puede hacer. Y lo único que utiliza sistemas de coordenadas diferentes, Revit y Civil 3D, y normalmente te va a desvirtuar un poco la colocación del objeto. Pero para eso hay un complemento de Revit que se llama Shared Coordinates. Comparto para que lo veáis. Jesús. Este es Import Share Coordinates from XML file. Este complemento que hay que descargarse de la página de Autodesk te permite posicionar un objeto que traes de Civil 3D en coordenadas originales y, por lo tanto, bueno, pues ya luego lo puedes exportar a IFC y no te va a cambiar las coordenadas. Vale, simplemente ahora mismo no lo tengo preparado para enseñároslo, pero bueno, hay que sacar un punto de Civil 3D con sus coordenadas e importarlo a Revit. Y bueno, al leer ese punto, pues ya te lo coloca todo en su sitio. Quédate con ese complemento. Es Import Share Coordinates y hay tutoriales en internet que te lo explican bastante bien cómo hacer. Me preguntan, bueno, no sé si decían que no estéis compartiendo la pantalla, no sé si la habéis visto, yo creo que sí. Saludos desde Ecuador. TCQ tiene una base de partidas que se puede usar en mi país. Bueno, TCQ tiene una base de precios que se llama Banco de Precios, TCQ, que no estoy seguro si lo podéis obtener con la licencia que os van a dar. Pero sí sé que tiene una base de precios que se puede utilizar. No sé si se puede utilizar en Ecuador. La que seguramente es española, con precios de la mano de obra y precio de material de España. No estoy seguro de que se pueda utilizar en Ecuador. Si no hay ninguna pregunta más, en todo caso nos quedan 10 minutos, creo, para terminar, ¿no? ¿No tenemos más preguntas? Pues... Si no hay más preguntas, Sergio, si quieres despídete. Podemos recordar a los colegiados que para que puedan obtener la licencia de 1 año que proporciona ITEC, tienen que mandarnos el consentimiento para que cedamos sus datos a la empresa para que les den la licencia, vaya. Y nada, pues muchas gracias por el taller que has impartido, ha sido muy interesante. Os quería enseñar una última cosa antes de terminar. Bueno, es un poco un PowerPoint con, bueno, pues un poco las cosas que podemos hacer. A ver, comparto. Bueno, trabajar con diferentes software como Civil 3D, Revit, Dynamo, Navisworks, visores BIM, entornos comunes de datos. Aquí algunos de los proyectos que hemos realizado, pues como un taller de ferrocarril en Tel Aviv, un puente en Pedrezuela, un carril bici en Valladolid y bueno, ahora este puente de Quelcomayo. Algunas imágenes. Este es un puente que hicimos en Pedrezuela, un anteproyecto, y un carril bici en Valladolid. Y bueno, pues un poco es más o menos lo que os he explicado en la presentación, pues qué cosas podemos hacer, pues modelar objetos, como bueno, veis ahí, unos invernales, unas pilas, un tablero, gestión 4D y 5D de la planificación y del dinero de nuestra obra.
Bueno, las class detection que lo expliqué al principio, un poco el control de interferencias, elaboración de informes y registros de interferencias. Bueno, pues exportará IFC, experiencia, podemos aportar experiencia con entornos comunes de datos, digamos, trabajar en la nube. Bueno, podemos hacer exportar toda nuestra información en tablas de planificación y entregarla en Excel, integrar notas clave y códigos de montaje en los objetos. Podemos crear planos como habéis visto en Revit, pues, una vez modelado el objeto, podemos crear planos, planos de despiece, etcétera. Podemos configurar plantillas de trabajo y optimizar flujos de trabajo. Podemos realizar planes de ejecución BIM o el Master Delivery Plan, que es otro de los documentos que no os he comentado, pero también es otro de los documentos que se suele trabajar con el mundo BIM. Y bueno, ahí os dejo mi correo electrónico, slentran@sl.com, por si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier aportación. Y ahora sí que sí. Carmen, ahora sí que he terminado. Pues eso es todo, simplemente darte las gracias a ti y a todos los compañeros que han estado ahí. Gracias a todos por vuestro interés, vuestra atención y al colegio por cederme este espacio. Y espero que haya sido interesante para todos y bueno, siento si ha habido algún fallo, pero bueno, son las cosas del directo. Eso es. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Terminamos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego.